Bueno, muchas gracias por invitarme al Congreso del American College of Surgeons de este año. Como es virtual y esto está grabado, esta parte no sé si decir buenos días, buenas tardes, pero de todas maneras agradezco la invitación y en un sistema como Zoom que ya estamos bastante acostumbrados todos. Voy a hablar ahora de avances en el diagnóstico y manejo del shock séptico en pacientes quirúrgicos y vamos a partir con un caso clínico. Ya nos podemos imaginar una mujer de 60 años, diabética, con antecedentes de colelitiasis, sin cirugías previas, que es traída por su familiar a la urgencia por dolor abdominal en el hipocondrio derecho de 3 días de evolución. Ingresa algo confusa, febril 38 grados, con 95 latidos por minuto, sudorosa y con dolor a la palpación del hipocondrio derecho. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente, no es cierto? Como es diabética, pedimos que la vea el internista primero, que vea el hemoglucotés, que le compense la diabetes, que él le toque la guatita y de ahí nosotros seguimos. Lo más probable, como tiene antecedentes de colelitiasis, es que tenga cólico biliar, así que el interno le indique la analgesia y después nosotros vemos si respondió o no a la analgesia y vemos qué hacer con la paciente. Resulta que el becado pagó piso y está llegando la comida, así que dejemos esperar ahí a la señora un ratito y la vemos después de comida. O se trata de una urgencia quirúrgica y se debe actuar a la brevedad. Entonces creo que con el enfoque de esta charla vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer, que es bastante obvio, ¿no es cierto? Sepsis viene del griego descomposición o putrefacción de la materia. Entonces, cuando uno va al significado de la palabra, ya es algo que alerta bastante y que debería ponernos en alerta a nosotros y a todo el equipo médico de cómo deberíamos actuar con los pacientes que le vamos a diagnosticar sepsis o shock séptico. No obstante, la definición, la etimología de la palabra venir de los griegos, la primera definición formal de sepsis fue recién en 1992, que fue publicada en un consenso entre el American College of Chest Physicians y la Sociedad de Paciente Crítico de Estados Unidos, y con el Dr. Bone y su equipo, ¿ya? Ellos definieron que sepsis es SIRS más infección, y definieron SIRS, una respuesta inflamatoria sistémica de su sigla en inglés, como temperatura menor a 30, mayor a 36, una frecuencia de mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de más de 20 o una PA CO2 menor a 32 milímetros de mercurio y leucocitos más de 12.000 o menor de 4.000. Entonces, si yo tengo dos o más de estos parámetros de SIRS más infección, estaría hablando de un paciente con sepsis. Eso, como les dije, fue en los 90 y al pasar el tiempo, la verdad que han habido varios cambios de definiciones e incluso discusiones de las distintas sociedades de cómo yo defino a un paciente con sepsis, ¿ya? Pero una de las más establecidas y las más respetadas a nivel mundial es el sepsis, ¿no es cierto? El sepsis 3, que fue publicado en JAMA en 2016, se ha publicado previamente obviamente el 1 y el 2, y siempre ha sido bastante respetado, y es el tercer consenso internacional de definiciones de sepsis y shock séptico. Y si bien es cierto, ellos eliminaron el concepto de SIRS y de sepsis severa, hoy en día se sigue utilizando bastante, y creo que sobre todo para el trabajo de los cirujanos es algo que acomoda bastante el seguir ocupando la terminología de SIRS sumado a infección, y de esa forma catalogamos a un paciente con sepsis. Ahora, sepsis es una disfunción orgánica con riesgo vital, y esto es muy importante tenerlo en claro, estamos hablando de un riesgo vital causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección, ¿ya? Y un paciente con sepsis tiene una mortalidad mayor al 10% según las series. Ahora, ¿qué es shock séptico? Es sepsis más hipotensión, que generalmente se define como una sistólica menor a 90. Muy importante, peso, una adecuada reposición de volumen, o sea, si el paciente me llega hipotenso, yo no puedo definir inmediatamente que el paciente está con un shock séptico, primero tengo que reposicionar volumen y según la respuesta es si lo catalogo de shock séptico o no. Importante, con necesidad de drogas vasoactivas para mantener una PAM mayor de 65 y un lactato mayor de 2 en pacientes que no han respondido inicialmente al volumen. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que cuando tengo un paciente con shock séptico, la mortalidad aumenta un 40%. Entonces estamos hablando de pacientes muy, pero muy graves y que requieren, insisto, la atención y la priorización de todo el equipo médico de la urgencia y o del hospital. También el sepsis 3 dijo, ok, tenemos que hacer predictores de mortalidad que me ayuden en parte el diagnóstico, ¿ya? Y me ayuden, estoy diciendo que me ayuden en parte el diagnóstico y más adelante vamos a ver por qué, ¿ya? Que es básicamente el SOFA, del inglés Sequential Organ Failure Assessment, que básicamente me dice cuál es la disfunción orgánica que tiene un paciente, ¿ya? El SOFA lo vamos a ver más adelante, parte en 0 y a mayor puntuación, mayor disfunción orgánica y por lo tanto mayor mortalidad. Para que se hagan una idea, un score de 10 es una mortalidad del 50%, pero obviamente hay mayor score y mayor mortalidad. Y también crearon el
Q-SOFA o Quick SOFA en el fondo, que es un score por utilizar al lado del paciente, tiene menos variables que el SOFA formal, se relaciona a mortalidad intrahospitalaria y estadía en UCI prolongada, y no necesariamente hace diagnóstico, eso es importante, lo que les decía previamente. Son 3 puntos el Quick SOFA, lo vamos a ver a continuación, y 2 puntos indican gravedad. Entonces este es el SOFA. Podemos ver, ¿no es cierto?, arriba los puntajes de 0, 1, 2, 3 hasta 4, y en la primera columna, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Que evaluamos la perfusión cerebral con el Glasgow, la respiración, la perfusión cardiovascular, renal, hepática, y eventualmente trastorno hematológico con recuento de plaquetas, y a mayor disfunción, mayor puntuación. Es bastante simple de calcular, más simple que el Apache que muchas veces se utiliza en UCI, y debiera ser calculado el ingreso del paciente y de forma dinámica para ir viendo la evolución. El Quick SOFA como pronóstico de mortalidad no para descartar sepsis, y ve el estado mental alterado, si tiene un Glasgow menor de 15, taquipnea con frecuencia respiratoria mayor a 22, y si el paciente está no hipotenso con una sistólica menor de 100. Entonces son esos 3 puntos, y como vimos previamente, con más de 2 puntos ya quiere decir que el paciente tiene un peor pronóstico. Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la verdad que tiene guías excelentes, que los invito a ustedes a leerlos si quieren andar más en el tema, y ellos tienen las recomendaciones Sochimi respecto a la sepsis del año 2017, que se basan un poco en el sepsis 3 del año 2016. Ellos recomiendan, que es un poco lo que yo dije previamente, no emplear el SOFA o el Q-SOFA para identificación de pacientes con sospecha de infección, ni para definir conductas como el inicio de la reanimación, ¿ya? Insisto, el SOFA o el Quick SOFA nos va a decir al paciente, nos va a dar una idea de la gravedad del paciente, pero no nos va a decir inicialmente si el paciente tiene o no sepsis. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso inicial no podemos decir, no sé, que el Quick SOFA tiene todos los puntos negativos, o que tiene solo uno positivo, entonces no tiene sepsis. El SOFA no está hecho para eso, y es la recomendación de la Sochimi. En pacientes que desarrollen disfunciones orgánicas sin una causa clara ni criterio, es decir, sospechar sepsis e iniciar el enfrentamiento operativo de la reanimación, que lo vamos a ver a continuación. Entonces esto también es importante, y entender que todas las guías clínicas en general son parámetros que nos deben guiar en nuestro actuar médico, pero no son leyes a rajatabla, como se dice. Entonces, si yo sospecho que el paciente tiene sepsis, aunque la escala y las puntuaciones no me den, tengo que iniciar el enfrentamiento operativo de la reanimación como si el paciente tuviera una sepsis. ¿Qué cosas me van a ayudar a mi diagnóstico del paciente séptico? Obviamente historia y examen físico, fundamental, realmente fundamental. Exámenes de laboratorio, ¿y qué exámenes de laboratorio voy a pedir? Parámetros inflamatorios, parámetros de perfusión, y obviamente exámenes que me hablen del estado global del paciente y la disfunción orgánica. Los exámenes de laboratorio tampoco me van a certificar que el paciente tenga sepsis. Toda mi reanimación de la sepsis se debe iniciar a la brevedad, y obviamente yo voy a tomar estos exámenes, y estos exámenes me van a llegar después. Por lo tanto, yo tengo que enfrentar como si el paciente tuviera una sepsis e iniciar el manejo adecuado sin esperar el resultado de los exámenes. Utilización de imágenes para buscar focos según hallazgos clínicos, esto creo que también es muy importante. Y el uso debe ser juicioso y precoz. Cuando digo uso juicioso, no digo que hay que hacer pocos exámenes de imágenes, sino lo contrario. Creo que muchas veces nos da susto pedir imágenes porque no queremos gastar plata, o porque no queremos darle contraste al paciente, pero después de haber visto la definición de sepsis y la mortalidad asociada a sepsis o shock séptico, debemos entender que el buscar el foco de este paciente es fundamental, y mientras yo antes encuentre el foco y mientras antes yo lo trate, mejor para el paciente. Y en el caso de la cirugía generalmente es desfocando al paciente. Entonces no me puedo empezar a quedar corto con imágenes o mandar primero al paciente a radiografía, después un ecoabdomen, después resulta que no queda claro y llevo al paciente a escáner, y todo esto me hace que la latencia del tiempo en que el paciente debe iniciar su tratamiento oportuno no es el óptimo. ¿Cómo medir la perfusión? Que es muy importante porque me va a indicar de cuán séptico está el paciente y cuán oportuno yo tengo que actuar y cuán grave va a estar. Evaluar la perfusión es parte importante del manejo del shock séptico, y debo poder monitorizar gravedad, así como respuesta y evolución. El gold standard es la medición del lactato, tanto al ingreso como seriado, y esto es muy importante. Estos pacientes deben tener un lactato al ingreso, pero también seriado durante la hospitalización, a las primeras 12, 24 y después al menos una vez al día, porque si yo reanimo bien y si yo estoy tratando bien a un paciente, el lactato debe ir disminuyendo en las siguientes horas.
Si el lactato está elevado y sigue elevado en los siguientes controles, quiere decir que yo me estoy quedando corto en mi reanimación y algo me está faltando. Si por ese motivo yo no tengo lactato, puedo ocupar exceso base, que también es bastante bueno en una medida indirecta de la perfusión, ¿ya? Y muy interesante, en el año 2019 en JAMA, que es una revista mundialmente conocida, el doctor Glenn Hernández, que es buceólogo de la Universidad Católica, publicó un estudio bastante interesante en que comparó la medición de lactato o el llene capilar para medir la perfusión de pacientes en lugares en que por ese motivo no cuente con lactato o sea muy difícil medir lactato o muy caro. Y él comparó la medición de lactato versus la medición de llene capilar, como les comenté. Es un estudio clínico randomizado con 424 pacientes con shock séptico. En el grupo 1 veían el llene capilar, en el grupo 2 veían el lactato y veían que se normalizara en más de 20% del valor inicial cada 2 horas por 8 horas, ¿ya? La mortalidad en grupo de llene capilar era un 7,34% versus 43% en lactato, sin diferencia significativa, o sea, las mortalidades fueron similares, y concluyen que no hay diferencia entre medir llene capilar a medir lactato. Entonces, el estudio del doctor Hernández nos dice que si nosotros no podemos medir lactato, o incluso en vez de medir lactato, podríamos medir el llene capilar. ¿Cuál es el único punto de este estudio? A mi gusto, es un estudio obviamente muy, muy bueno y muy contundente, pero que el lactato es algo estandarizado, o sea, un lactato de, no sé, 3 es algo objetivable en que siempre va a ser 3. Y si bajó a 2,5, siempre va a ser 2,5 y todo el equipo lo vamos a interpretar de la misma manera. El llene capilar tiene el problema que es algo más subjetivo, ¿ya? Obviamente es algo entrenable y yo puedo entrenar en mi equipo para que todos midamos el llene capilar de forma similar, pero obviamente es un tema que hay que tener en cuenta. Y hay un poco el resumen de este trabajo de la población, la intervención, y a mano derecha, ¿no es cierto?, podemos ver el gráfico de cómo la medición de lactato y de llene capilar eran bastante similar y los dos se consideraron buenos medidores indirectos de la perfusión. ¿Cómo yo manejo a estos pacientes? Una de las primeras personas que estandarizó el manejo de estos pacientes fue el Dr. Rivers en el año 2001, en su trabajo de Early Goal Directed Therapy in the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock. Esto fue publicado en el New England Journal of Medicine. Se asoció al Surviving Sepsis Campaign, la campaña de sobrevida a la sepsis, y lo más increíble es que eran pasos bastante sencillos, que lo vamos a ver a continuación, y que veían que bajaba el riesgo de mortalidad en un 25% si se seguía la guía, o bundles, o a veces le llaman paquetes también en español. Entonces, si uno le hacía caso a este paper, bajaba la mortalidad considerable de los pacientes. Esto era las guías iniciales, y ahora vamos a ver en qué se han modificado. Básicamente era suplementar oxígeno según necesidad, invadir con vías venosas periféricas, ¿no es cierto?, tanto catéter venoso central como línea arterial, y ir evaluando cómo respondía el paciente al aporte de cristaloides, si no respondía bien al uso de drogas vasoactivas, apoyar con transfusiones de sangre cuando fuera necesaria, inótropo, etc. Y lo interesante es que iba viendo paso a paso si mi intervención tenía un efecto o no. Ahí donde sale Goals Achieved, ¿no es cierto? Si mi intervención tenía un efecto, yo podía seguir adelante. Si mi intervención no tenía el efecto deseado, tenía que, comillas, volver a la partida hasta mejorar al paciente. Esto, como les dije, fue a inicios en el año 2001, más o menos por Rivers. Esto ha ido modificándose en el tiempo y una vez más creo que uno de los estudios más claros a nivel local son las recomendaciones Socini para el manejo inicial de la sepsis. El líder de este estudio fue el doctor Carlos Romero, quien es museólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y un excelente profesor. En pacientes que presenten criterios y sospecha de infección, iniciar de inmediato el enfrentamiento operativo de la reanimación, ¿ya? Creo que eso es muy importante y es lo que hablamos previamente, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay scores que nos pueden ayudar al manejo de estos pacientes, la sospecha clínica nos debe hacer el gatillar todo un enfrentamiento operativo de cómo vamos a reanimar a estos pacientes. Necesito, obviamente, las medidas básicas de la reanimación, como medidas de precaución estándar, pechera, guantes cuando sea necesario. Hoy en día, con todo el tema del COVID, estamos todos con mascarillas, con protección facial, ¿no es cierto? Medir lactato en todo paciente con sospecha de sepsis. Lactato elevado es alta probabilidad de morir y, por lo tanto, debe ser trasladado a UPC. No todos los pacientes con sepsis necesariamente van a necesitar UPC, entonces yo debo tratar de identificar, sobre todo cuando las camas de UPC son tan escasas, ¿no es cierto?, qué pacientes se van a beneficiar o debieran ir a un UPC, y el lactato es uno de ellos. Entonces, medir lactato en todo paciente con sospecha de sepsis.
Tomar hemocultivos previo inicio de antibióticos, y eso es muy importante. Se ha visto que si yo parto mis antibióticos y posteriormente tomo el hemocultivo, la probabilidad de que mi hemocultivo me salga falseado es bastante alto. Entonces debo tomar hemocultivos previo al inicio de antibióticos y además cultivar probables sitios de infección. O sea, por ejemplo, si viene un paciente con una infección de herida operatoria, obviamente tengo que hacer cultivo de herida operatoria. Y eso sí, no retrasar el inicio de antibiótico en más de 45 minutos. O sea, si por ese motivo no podemos cultivar al paciente, tampoco voy a esperar 2 horas para iniciar los antibióticos. Inicio precoz de antibioterapia de amplio espectro ajustado a la realidad microbiana local antes de 1 hora. O sea, tenemos menos de 1 hora para tomar los hemocultivos e iniciar los antibióticos. Se ha visto que el inicio precoz de antibióticos disminuye considerablemente la mortalidad y que por cada hora de retraso en el inicio de antibióticos la mortalidad aumenta. Entonces, debo iniciar mi antibiótico de manera precoz y ajustado a la realidad local y a lo que creamos que tiene el paciente, ¿no es cierto? Es distinto a esta paciente de nuestro caso clínico que viene probablemente con una colecistitis aguda y es diabética, versus a un paciente que quizás está en piso, operado de una obstrucción intestinal y está haciendo un cuadro séptico por una infección de herida operatoria y ya lleva hospitalizado 1 o 2 semanas, ¿ya? Y cada hospital, cada clínica tiene a veces distintas realidades locales microbianas que se deben saber para que me digan con qué antibiótico voy a partir. El tema de la resistencia antibiótica es algo bastante importante y hay que tener cuidado, y por eso en el fondo yo tomo hemocultivos para apenas sepa cuál es el agente involucrado, ajustar los antibióticos a nuestro hemocultivo o cultivo en general. Se deben iniciar cristaloides 30 ml al kilo rápido en pacientes hipotensos o con lactato mayor a 4, a pasar durante las primeras 3 horas. Ya un concepto un poco distinto en trauma, porque en trauma yo hubiera pasado eso en minutos, pero acá nos dan 3 horas para pasar cristaloides 30 ml por kilo. No usar almidones, no usar coloides, se ha visto que no tienen beneficios y en algunos casos son bastante detrimentales para el paciente. Iniciar drogas vasoactivas para PAM mayor de 65 milímetros de mercurio si es que mi infusión de cristaloides no es suficiente. No vamos a entrar mucho en detalle de cuáles son las drogas de elección en estos casos. Debo tener una monitorización continua, idealmente con una línea arterial, que es mucho más preciso y me permite una monitorización continua más exacta, para mantener una PAM de 65 a 70 milímetros de mercurio. Y la primera droga de elección es la noradrenalina, pero como les dije, no vamos a entrar en detalle. Debo trasladar a unidad de paciente crítico a la brevedad de estos pacientes si es que es necesario, o a piso, o idealmente a pabellón para desfocar a la brevedad. El shock séptico es una urgencia quirúrgica y el pabellón no debe esperar, ¿ya? Y esto es algo que yo siempre insisto. El paciente de trauma o el paciente con un shock séptico son pacientes prioritarios en la tabla quirúrgica de un hospital. Estos pacientes no pueden ir después de una colectiva, no pueden ir después de una fractura de antebrazo o de cirugías que pueden esperar, ¿ya? El shock séptico, como vimos, tiene una mortalidad de 40%, y si el tratamiento creemos que es quirúrgico, como en el caso de una colecistitis aguda, de una peritonitis apendicular o otras cosas que se puedan desfocar, ¿no es cierto? Infecciones de herida operatoria, fasciitis necrotizante, el inicio precoz de antibióticos, la reanimación oportuna y el traslado a pabellón para desfocar al paciente es fundamental. Muchas veces hemos visto que pacientes así se dejan en la noche para que lo haga el equipo el día siguiente, o peor aún, a veces se dejan el fin de semana, ¿no es cierto? El fin de semana largo, se dejan para que lo haga el equipo el lunes mientras se compensan en la UCI, y la verdad es que hay veces que efectivamente los pacientes se pueden compensar más o menos, pero muchas veces no, muchas veces los pacientes se agravan, y yo debo desfocar a estos pacientes a la brevedad cuando creo, junto a mi examen físico, junto a las imágenes, que finalmente el manejo quirúrgico es la opción adecuada. Muchas gracias, y ahora me imagino que tenemos un espacio para preguntas quizás.